Estamos de vuelta en Cátedra Médica y tal como anunciábamos antes de ir a la pausa, hoy nos acompaña la doctora Tami Beltré. Vamos a estar hablando sobre métodos diagnósticos para enfermedades gastrointestinales. Les motivamos a que si usted tiene alguna duda pueda comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas para que la doctora Tami pueda darle las recomendaciones que usted necesita. Buenos días, doctora. Bienvenida una vez más a Cátedra Médica. Muy buenos días, Lizania. Muy buenos días, doctora Mauri. Yo contentísima, como siempre, de estar aquí en mi casa. Bueno, para nosotros es un placer, es un honor contar con profesionales de la talla de la doctora Tami Beltré. Y el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de gastroenterología, pero sobre todo vamos a estar hablando de los diferentes métodos que existen para diagnosticar las enfermedades del tubo digestivo. De la boca hasta el ano, todo esto corresponde a el sistema gastrointestinal, tubo digestivo. Y entonces se requiere muchas veces de tecnología de precisión, tecnología que busca hacer mediciones, no solamente una imagen, no solamente el tema de la videoendoscopía, no solamente el tema de una radiografía o un colon varitado, sino técnicas y métodos que permitan evaluar funcionalmente qué está sucediendo en el tubo digestivo, porque de la boca al ano son muchas las situaciones que se pueden presentar. Y en el día de hoy nosotros pues tendremos la oportunidad de conversar con la doctora Beltré, Tami Beltré, sobre los diferentes métodos con que ya contamos en la República Dominicana, profesionales de la gastroenterología como es ella. Y en el caso particular, Tami, tú has hecho una especialidad que es gastroenterología, pero luego entonces has hecho un entrenamiento adicional, has hecho un fellowship en gastroenterología. ¿Eso es correcto? Así es, así es. Y entonces nos interesa de inicio que tú nos digas qué es la gastroenterología, cuáles son los padecimientos que entran en este campo y esta disciplina desde cuándo aparece. Me parece que tú eres de las primeras neurogastroenterólogas en la región, quizás en el país, no sé. Háblame un poco de eso. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la neurogastroenterología no es más que la alta especialidad dentro de la gastroenterología que se encarga de los trastornos del eje cerebro-intestino-microbiota. Recuerden que hay muchas personas que dicen, si me siento mal, me duele el estómago, si me siento mal, me da diarrea, o van quizás a muchos médicos internistas, familiares, gastroenterólogos también, pero no dan con su enfermedad a pesar de realizar ciertos estudios. Entonces, en esos casos, la neurogastroenterología podría brindarle otras opciones diagnósticas y terapéuticas. Hay personas, Tami, a propósito de ese comentario que tú haces, que, por ejemplo, dicen, mira, yo recibí, a mí me dio un susto que a mí se me salió la pupú. Sí, hay gente que recibe malas noticias y entonces... Y defecan, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe de las situaciones mentales? Una situación X puede desencadenar en un trastorno gastrointestinal. Sí. El sufrimiento, por ejemplo, hay gente que dice, mira, personas, por ejemplo, con las situaciones del día a día, la carga de estrés laboral, el ajetreo de la vida moderna, y sufren de una constante síndrome ulceropéctico, por ejemplo, gastritis. O sea, ¿qué relación tiene el sistema nervioso con el tubo digestivo? Tú hablaste de un eje, hablaste de tubo digestivo, hablaste de cerebro, tubo digestivo, y hablaste de los microorganismos que viven ahí, la llamada microbiota. ¿Qué relación tiene esto de que cambia el comportamiento del tubo digestivo en función de lo que nos está ocurriendo en un momento determinado? Sí, es así. Hay muchas sustancias que se producen en el organismo que se encargan de equilibrarlo y que se encargan de mantenernos alerta cuando es necesario para poder reaccionar frente a ciertos eventos. Hay otros de esas sustancias se llaman neurotransmisores
Y hay algunas de estas que se producen en el sistema digestivo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la serotonina, que es de los elementos que con mayor cantidad se produce en el sistema digestivo. Cuando estamos frente a una situación de alerta, el organismo se va a preparar para ella y se va a preparar de dos maneras, para reaccionar y enfrentarla o para reaccionar para huir. Y secundario a esto es que se producen todos estos cambios en nuestro organismo que se pueden demostrar de diversas maneras. Hay personas que vomitan, hay personas que tienen dolor abdominal, hay otras que evacuan, hay otras que se orinan frente a un temor. Por eso más de una persona dice, bueno, a mí me iban a asaltar y me hice en los pantalones, a mí me iban a asaltar y vomité, a mí me iban a asaltar y yo me fajé con el atracador. Yo no tenía que ver con que él tuviera un arma de fuego y reaccioné así, ni cuenta me di. Y eso se debe a la producción de neurotransmisores, de esas sustancias que habíamos comentado, y de la manera en que estas entonces preparan a nuestro organismo. Dentro de estas hay muchas que actúan sobre el sistema digestivo. Y hay veces que cuando estamos frente a un estrés mantenido, continuo por mucho tiempo, entonces eso da al traste con nuestra mucosa intestinal y vienen las enfermedades como las que usted mencionó, como la gastritis, por ejemplo. Ya. O sea que las emociones tienen un impacto, el mundo mental tiene un impacto sobre el tubo digestivo. Sí. Sí. Eso se lleva entonces a la clínica, a la práctica médica de la gastroenterología. Entonces, los factores estresantes definitivamente que lastiman el tubo digestivo. Doctora, el tema de hoy son los diferentes métodos con los que nosotros contamos para diagnosticar las enfermedades gastrointestinales. Entonces, usted trae aquí unos modelos anatómicos que las personas que nos están siguiendo a través de YouTube pues pueden verlo. La pregunta, doctora, es: las principales enfermedades del tubo digestivo que trata la neurogastroenterología, ¿cuáles son? Entre las más frecuentes, que van a suponer cada una de estas, van a afectar hasta el 22% de la población en algún momento de su vida, está la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el estreñimiento crónico, la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable, ya sea por diarrea, por estreñimiento o mixto. Entonces, ese es en ese mismo orden. O sea, el reflujo es lo más frecuente. Lo más frecuente. Le sigue, la dispepsia funcional cuando no es por la dispepsia funcional en general sí es la más frecuente. Ahora, si solamente es atendiendo a las enfermedades correspondientes a la neurogastro, sería el orden que mencioné, que sería enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esa es la sensación que tiene el paciente de quemazón a nivel del estómago, del tórax, y sobre todo muchas veces no se percibe la molestia, ¿no? Pero entonces provoca muchos trastornos a nivel de garganta, a nivel respiratorio, en fin. Claro, sí, incluso cada día está mostrando más sintomatología, se están realizando muchos más estudios para tratar de diagnosticarla, al punto de que hay un consenso que se llama Lyon, ahora salió el consenso de Lyon 2.0, porque es una necesidad de tratar de buscar de qué manera podemos resolver esta situación de la enfermedad por reflujo. No es solamente el paciente que siente el ardor, no es solamente el paciente que siente que un líquido le asciende, también es el paciente que tiene un dolor de pecho que acude en muchísimas ocasiones al cardiólogo y no se diagnostica, no se encuentra la causa de ese dolor torácico. También está dentro de los síntomas más frecuentes y puede ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para esto tenemos algunos métodos diagnósticos. Ok, ahí empezamos a detallar. Vamos a ver. Y entre los métodos diagnósticos que tenemos para esto está la manometría esofágica. La manometría esofágica no es más que una sonda, un tubito largo que se introduce por la nariz. No duele, molesta un poco, pero no duele, no necesita anestesia. Y esta sondita va a llegar hasta el estómago. Esta sonda tiene 36 sensores que van a medir la presión esofágica en un diámetro de 360 grados. El esófago mide alrededor de unos 25 centímetros aproximadamente. ¿Verdad? Entonces se introduce a través de la boca. Se introduce a través de la nariz. A través de la nariz. Exacto. ¿Por qué no a través de la boca, doctora? Porque se puede morder la sonda. Okay. Entonces ya se estandarizó, como es un sistema muy sensible, que va a ser directamente por la nariz y no va a entorpecer
a las métricas que queremos. Entonces lo introducimos a través de la nariz, entonces pasa a la garganta, pasa a la faringe. Exacto. Y de ahí entonces el paciente se hace evidentemente con el paciente despierto, tragando el paciente, ¿no? Exacto. Parte del diagnóstico es a través de unos traguitos que se le dan al paciente, unos buchitos de agua, 5 cc, y ese paciente debe tragar 10 veces. Hay 2 protocolos, uno es sentado, otro es acostado. Por lo general en Latinoamérica se hace sentado, en Estados Unidos se hace acostado, y lo que se intenta ver es el movimiento de ese esófago en esos 10 tragos. Se hace un promedio de cómo está y ahí decimos si ese paciente tiene un esófago normal, es decir, si el movimiento, si esas contracciones fueron normales, si es un esófago ineficaz, si realmente la fuerza de contracción de ese esófago, el vigor de esa contracción es insuficiente, que la contractilidad es ausente, ese esófago no se mueve y hay enfermedades paralelas al esófago o al gastroenterólogo, como por ejemplo las enfermedades relacionadas con el sistema inmune, las conectivopatías, la esclerosis sistémica, la esclerodermia, que van a afectar al esófago y ahí se pudieran diagnosticar, o un paciente que contrae mucho, que sería el espasmo esofágico, un esófago hipercontráctil, y esos pacientes se ve la contracción vigorosa, intensa, por encima de un valor que nosotros tenemos, que es por un DCI mayor a 8000, y ahí nos damos cuenta que ese paciente, quizás ese dolor de pecho que tiene es por ese vigor tan fuerte. Por el espasmo del esófago. De ese esófago, que es un dolor que te lleva a urgencias, que se registra como 10 de 10 en la escala del dolor. Entonces, ese paciente que llega con ese dolor, por ejemplo, a sala de emergencia, es un paciente que se supone que de entrada pensamos en que es un dolor de pecho asociado quizás al corazón, ¿no? Sí, se piensa y se debe pensar. Recordar que primero se va a diagnosticar o se va a tratar lo que más rápido te puede matar. A descartar que no sea un tema. Exactamente. El paciente va a llegar al neurogastroenterólogo cuando ya tiene todos los estudios pertinentes realizados por un cardiólogo. Y si el cardiólogo descarta todo eso, entonces ya nos vamos a la parte esofágica. Perfecto. Entonces, los síntomas que debe tener un paciente para que el especialista decida hacer este tipo de estudio: dolor de pecho, esa sensación de que le sube ese ardor caliente, ese ardor. Entonces, ¿se agota algún otro tipo de proceso antes de llevar al paciente a este tipo de estudio, o esto es lo primero por lo que opta el especialista? Agregar también carraspeo, también los pacientes que tienen otitis, sinusitis, faringitis, que van al otorrino, al neumólogo y no se encuentra la causa. También está eso dentro de la asociación no tan frecuente para el paciente que tiene enfermedad por reflujo, puede estar, y los pacientes que tienen eructos con mucha frecuencia, eructos gástricos o supragástricos, que ya eso luego lo diferenciamos nosotros con los métodos diagnósticos. Bueno, señores, hoy conversamos con la doctora Tami Beltré. Ella es gastroenteróloga con una subespecialidad en neurogastroenterología, y conversamos en el día de hoy a propósito de los diferentes métodos diagnósticos que tenemos hoy día en la República Dominicana de las enfermedades gastrointestinales. Es momento de irnos a una pausa y cuando regresemos volvemos en Cátedra Médica la doctora Tami Beltré hablando de los métodos modernos, lo último que hay en diagnóstico de enfermedades gastrointestinales.